Podcast. Lo mejor está por escuchar. En el barrio de Lichtenhagen, en la ciudad alemana de Rostock, hay un bloque de viviendas que tiene uno de sus laterales decorado con un enorme mosaico de 2 girasoles. En los bajos del número 18 estaba el centro de acogida a los refugiados de toda la región de Mecklemburgo-Pomerania. Era normal que cada día cientos de personas acudieran hasta allí buscando una cita para tramitar sus papeles. En 1990, cuando terminó la República Democrática Alemana, el centro de atención a refugiados quedó abandonado a su suerte. No había suficientes funcionarios, las solicitudes se acumularon y las autoridades, en vez de proporcionar soluciones, miraron hacia otro lado. La precariedad del centro de acogida, su poca capacidad para atender a tanta gente que había huido de Rumanía tras la caída de Ceausescu o de Bosnia por la guerra de los Balcanes, condenaba a los solicitantes de asilo a pasar días y noches allí. Tenía capacidad para acoger a 300 personas, pero en el verano de 1992 había miles buscando refugio. Los alrededores de la Casa de los Girasoles se convirtieron entonces en un campamento improvisado. Los vecinos protestaron por la falta de apoyo de las instituciones para gestionar la situación. Algunos tan solo reclamaban soluciones para agilizar la atención, unas estructuras y unos servicios mínimos de salubridad para la zona. Otros, sin embargo, empezaron a manifestar abiertamente actitudes racistas y xenófobas, que serían amplificadas por algunos medios de comunicación y aprovechadas por los grupos de extrema derecha que llevaban ya tiempo incendiando los ánimos. Cuando todo el bloque comunista se derrumbó, los ciudadanos de Rostock y de la antigua RDA trataron de adaptarse a un nuevo sistema que aquellos primeros años estaba lejos de traer la abundancia y la riqueza que prometía. Y algunos de ellos vieron en los refugiados una amenaza, un chivo expiatorio. La noche del 22 de agosto de 1992, un grupo de neonazis se presentó en el edificio de los Girasoles y empezó a lanzar piedras y atacar a algunos de los refugiados. Muchos huyeron aterrorizados. Los atacantes empezaron a romper las ventanas del edificio y poco después la policía hizo acto de presencia y los dispersó. Al rato, el grupo de neonazis volvió con refuerzos. Se iniciaron así unos disturbios que duraron varios días y que pusieron el foco en el racismo y en los nazis, otra vez en Alemania. Tras el ataque del primer día, las autoridades desmantelaron el campamento y trasladaron a las familias que llevaban semanas malviviendo en la calle. Sin embargo, la chispa ya se había prendido. Neonazis de todo el país llegaron a Rostock, seducidos por las noticias de que allí se estaba organizando algo, se estaba pasando la acción. Y muchos vecinos, molestos por la presencia de los refugiados, se unieron a ellos. Algunos participando activamente, y otros tan solo observando, animándolos o aplaudiendo. Recuerdo perfectamente aquellas imágenes en televisión. Yo tenía 13 años cuando vi en las noticias aquellos edificios incendiados por varios cócteles Molotov mientras una turba de personas jaleaba y aplaudía. Era el segundo día de disturbios y algunos de los manifestantes hacían el saludo nazi ante las cámaras. Otros iban directamente ataviados con sus chaquetas bomber y otros elementos identificativos de la estética skinhead, o incluso exhibían banderas nazis. Los gritos racistas, los Sieg Heil, los saludos a la victoria que popularizaron los nazis se colaban en todas las imágenes. En el edificio atacado vivían familias vietnamitas llegadas años atrás, contratadas por la RDA para trabajar, y también varias familias alemanas. Pensaban que la algarada no iba con ellos, pero no fue así. Durante el ataque con cócteles Molotov, el comisario de extranjería, Wolfgang Richter, y 2 periodistas del canal de televisión ZDF estaban dentro del edificio. Junto al resto de vecinos, trataron de bloquear las puertas ante el inminente asalto de cientos de personas que gritaban y lanzaban piedras y cócteles Molotov desde el exterior.
Richter llamó por teléfono a la policía, pero no apareció nadie. Las imágenes de aquellos momentos, que rescató un documental 30 años después, muestran el horror y la desesperación que se vivió dentro del edificio. Cómo se avisaron unos vecinos a otros para ponerse a salvo y cómo se prepararon para lo que pudiera suceder. Esta vez los atacantes eran muchos más que el día anterior. Rompieron las ventanas y trataron de forzar las puertas. No había policía. Bloquearon los accesos a la calle, impidiendo que los bomberos llegaran a sofocar el incendio y a rescatar a las familias que se habían refugiado en el tejado. Abajo, cientos de personas celebraban el pogromo. Finalmente, los bomberos pudieron acceder. Y la policía, al fin, apareció. Los vecinos del bloque incendiado fueron evacuados en un autobús. Las escenas que las cámaras de la televisión ZDF grabaron desde el interior del edificio dieron la vuelta al mundo. Fue el peor ataque racista desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo empezaron a catalogar varios medios de comunicación. Los gritos de «Alemania para los alemanes» o «extranjeros fuera» fueron recogidos por varias televisiones. Algunos vecinos justificaban los ataques ante las cámaras, argumentando que los inmigrantes no se adaptaban a la cultura alemana, les robaban el trabajo y recibían ayudas inmediatamente, mucho antes que los alemanes. El fotógrafo Martin Langer inmortalizó con su cámara una de las imágenes más patéticas de aquellos días. Un hombre visiblemente afectado por el alcohol, vestido con la camiseta de la selección alemana y un pantalón mojado de orín, hacía el saludo nazi en mitad de los disturbios. Pero más allá de esta caricatura, la realidad era mucho más preocupante. ¿Qué había pasado en Alemania para que, casi medio siglo después de la derrota del nazismo y tan solo 2 años después de la caída del muro, volvieran estos fantasmas del pasado con tanta violencia? Rostock no había sido el primer episodio de violencia racista en la recién unificada Alemania, pero sí el que tuvo una mayor atención mediática. Un año antes, Hoyerswerda, una localidad también del este, de la antigua República Democrática, había sido el escenario de otra serie de ataques contra personas de origen migrante. Igual que sucedería después en Rostock, la precariedad y la sensación de abandono fueron el combustible perfecto para que los grupos de extrema derecha incendiaran los ánimos con su odio. Fue en la tarde del 17 de septiembre de 1991 cuando un grupo de neonazis inició la cacería, atacando primero a varios trabajadores vietnamitas. Cuando llegó la policía, el grupo se dispersó. Poco después, ya reunido de nuevo, se dirigió hacia un hotel donde se alojaban trabajadores de Mozambique, acogidos por la extinta RDA, y empezaron a romper los cristales del edificio. Los neonazis cada vez eran más, y la violencia no hizo más que crecer durante los siguientes días. Finalmente, la cuarta noche de disturbios en Hoyerswerda, el centro que atendía a los refugiados, fue pasto de las llamas. Mientras los neonazis lo incendiaban, cientos de vecinos aplaudían. Y cuando los refugiados salían huyendo del fuego, eran cazados y agredidos por la turba racista. Hubo al menos 32 heridos y muy pocos detenidos. La policía de la antigua RDA no estaba acostumbrada a los disturbios y no sabía cómo afrontar la situación. Los refuerzos que llegaron de otras partes del país tampoco contribuyeron demasiado a mantener el orden. Varias crónicas de aquellos días remarcan que parecían estar más de observadores que ayudando. Un año después en Rostock, la policía, lejos de haberse preparado y reforzado para un hecho similar al de Hoyerswerda, repitió los mismos errores y mantuvo la misma actitud. Los funcionarios de la antigua RDA protestaban por la precariedad laboral, la falta de medios, la lenta reestructuración del sistema y la inseguridad en la que se encontraban. Muchas veces, algunos policías preferían no actuar. Las autoridades decían que estaban tratando de reconstruir el país, pero los problemas, lejos de ir solucionándose, se incrementaban. Mientras, los neonazis aprovecharon la situación y el malestar social para hacer de las suyas.
La impunidad con la que se vivió aquella cacería racista y los posteriores ataques envalentonaron a la extrema derecha, que había estado caldeando el ambiente durante bastante tiempo antes de que estallaran los primeros disturbios. Los ataques contra albergues de refugiados, contra trabajadores migrantes o incluso contra cementerios judíos no hicieron más que crecer. A principios de 1992, un grupo de neonazis había asaltado un centro de refugiados en la pequeña localidad de Sal y había asesinado a golpes a un joven rumano, Dragomir Kristinel. Empezaba así un año en el que la violencia de extrema derecha se extendería por todo el país de una manera brutal. La noche del 23 de noviembre de 1992, tan solo unos meses después de los incidentes de Rostock, la policía de la ciudad alemana de Mölln recibía una llamada. Un hombre reivindicaba un ataque incendiario contra la casa de una familia de origen turco. La comunicación se zanjó con un Heil Hitler. Yeriz Arslan, de 10 años, Ayse Yilmaz, de 14, y su abuela Vahide Arslan, de 51, habían sido quemadas vivas por los autores de esa llamada. Vahide logró salvar a otro nieto recién nacido, envolviéndolo con paños húmedos. Los autores de este ataque con cócteles Molotov fueron dos jóvenes neonazis, Lars y Michael, de 19 y 25 años, que serían detenidos pocos días después y a quienes se les atribuyeron otros atentados racistas anteriores. Aquella misma semana se habían producido otros ataques contra migrantes en varias zonas del país. En Schwerin, un refugiado sudafricano quedó ciego después de una paliza, y en Wuppertal, un centenar de lápidas del cementerio judío fueron tumbadas y vandalizadas por los neonazis. En Weckermunde, un pequeño pueblo de Pomerania de menos de 10.000 habitantes, 40 encapuchados armados con palos y cadenas entraron en el centro donde se alojaban varias familias refugiadas. Tras agredirlas y aterrorizarlas, destrozaron el lugar, dejándolo inservible. En Winsen, cerca de Hamburgo, la policía detuvo a 5 hombres que habían prendido fuego a un albergue y que intentaban atacar a otro. En Würzburg, en Baviera, la estación abandonada que servía de refugio para personas migrantes sin hogar fue incendiada. Alguien llamó a la policía para dar el aviso. E igual que los neonazis de Mölln, terminaron la comunicación con un Heil Hitler. Los neonazis, además de atacar a migrantes y refugiados, también atacaban a los jóvenes de izquierdas, que solían formar parte de los grupos antifascistas que luego les plantaban cara. La noche del 21 de noviembre de 1992, un grupo de neonazis había acabado en Berlín con la vida de un joven anarquista, Silvio Meyer, de un navajazo en el corazón. Tenía 27 años. En 1992, el año de los ataques de Rostock y del asesinato de la familia turca en Mölln, se habían registrado ya los mayores índices de ataques de la extrema derecha desde los años 40. De 300 ataques neonazis registrados en Alemania en 1990, se pasó a 1.500 en 1991 y a 2.600 en 1992. El incremento era tan brutal como alarmante. En el país donde anidó el nazismo, que dejó el triste y traumático recuerdo del Holocausto en la memoria colectiva de todo el mundo, volvía a renacer la semilla del odio. Alemania estaba inmersa en una espiral de violencia de extrema derecha, justo cuando pretendía abrirse al mundo tras años aislada y dividida por el telón de acero de la Guerra Fría. Las autoridades, lejos de atajar el problema del racismo, o al menos de prevenir y frenar los ataques racistas, todavía añadirían más leña al fuego. Asumieron que algunas de las reivindicaciones que habían justificado los pogromos y que situaban la inmigración como el problema a solucionar, les obligaba a restringir sus políticas de asilo. Esquivaron así el debate sobre su mala gestión política de la recién reunificada Alemania, sobre todo en el este, donde el Estado se había desmoronado y una gran parte de su estructura, que sostenía los servicios públicos y el empleo, había quedado abandonada. Esto había empujado a una parte de la población a buscar culpables, y algunos los encontraron entre los más pobres,
entre los extranjeros, los migrantes y los refugiados. Cuando se creía que los fantasmas del pasado no volverían a la nueva Alemania, la extrema derecha había sabido de nuevo aprovechar el momento de crisis para dirigir el odio hacia un determinado grupo de personas. Pero no toda la sociedad alemana aplaudió aquellos pogromos y permaneció impasible. Hubo enormes protestas después de cada uno de estos ataques. Después de que las imágenes de Rostock diesen la vuelta al mundo, miles de personas acudieron al llamamiento de los grupos antifascistas para proteger a las familias migrantes y enfrentarse a los neonazis. La policía, entonces, parece que sí que puso todo su empeño en evitar que los antifascistas llegaran a la ciudad. Ante esta protesta, más de 3.000 efectivos de la policía de élite tomaron la ciudad. Las patrullas que controlaban los accesos por carretera retuvieron durante horas a miles de personas que se dirigían a la manifestación antirracista. Se suspendió el transporte público de la ciudad, impidiendo a muchas personas llegar al barrio de Lichtenhagen, donde se había convocado la protesta. Aún así, más de 15.000 personas lograron sortear los obstáculos y participar en aquella gran manifestación. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades ante los ataques racistas? Como he comentado antes, el gobierno asumió que las reivindicaciones de los atacantes tenían alguna base. El entonces ministro del Interior, Rudolf Seiters, dijo en rueda de prensa que debemos actuar contra el abuso del derecho al asilo. Así que presentó un plan que pretendía reducir las solicitudes de asilo en un 70%. Su partido, la CDU de Helmut Kohl, propuso la modificación de algunas leyes vigentes. Algunos medios de comunicación, como el popular periódico Bild, llevaban tiempo sugiriendo que Alemania era demasiado permisiva con el derecho al asilo y que los disturbios no eran más que muestras de descontento de la población. Los disturbios racistas habían conseguido situar en la agenda política el marco anti-inmigración. La sensación de que se estaba siendo demasiado tolerante con los refugiados. La ultraderecha, que abanderaba este discurso y que estuvo detrás de los pogromos, había conseguido su objetivo. La dejadez institucional, que llevaba tiempo cultivando el descontento entre la sociedad, fue el combustible necesario para que los neonazis prendieran la mecha. El Partido Socialdemócrata, el SPD, se mantuvo al principio distante de las proclamas de la CDU sobre los refugiados, pero finalmente sucumbió. En su congreso extraordinario, celebrado en noviembre del 92, votó a favor de la modificación del artículo de la Ley Fundamental del Derecho al Asilo, apoyando las restricciones que planteaba la derecha. El cambio limitaba este derecho a los perseguidos políticos que pasaran un examen. Muchos de los antiguos trabajadores que la RDA había acogido años atrás, algunos de ellos con la vida ya establecida en Alemania, abandonaron el país, aterrorizados ante esta ola racista y el cambio en el discurso oficial. El 26 de mayo de 1993, 3 días después de la modificación y el endurecimiento de la ley sobre el derecho al asilo, el terror neonazi volvió a sacudir el país. Esta vez en la localidad de Solingen, en Renania del Norte-Westfalia. Un grupo de neonazis prendió fuego a la vivienda de una familia turca. Ursun Inse, una joven de 27 años, saltó por la ventana, huyendo del humo y de las llamas. Llevaba a su hija en brazos. La niña sobrevivió, pero ella murió. Atis Kens, de 18 años, Gulistan Öztürk, de 12, Julia Kens, de 9, y Saime Kens, de tan solo 4 años, murieron en el incendio. 4 niñas y 2 mujeres fueron asesinadas en este ataque racista. Un niño de 6 años y un bebé de 6 meses resultaron heridos. La policía arrestó a 4 jóvenes por estos hechos, entre ellos a 2 menores de edad. Habían coincidido durante un tiempo en una academia de artes marciales de la ciudad. Los padres de uno de ellos eran activistas ecologistas y pacifistas, y no se explicaban cómo su hijo había acabado cometiendo un crimen racista.
Los 4 jóvenes provenían de entornos muy distintos, pero el odio los unió. Esto demostró que el perfil del neonazi no se limitaba al cliché de la familia desestructurada y la precariedad, que iba más allá de las circunstancias sociales y económicas, que esta semilla del odio anidaba en todas partes. Ni siquiera la modificación de las leyes de asilo, las restricciones que se implementaron que reducieron notablemente la presencia de refugiados, calmaron los ánimos de la extrema derecha. Al contrario, el Partido Nacional Democrático Alemán, el neonazi NPD, salió reforzado y presentó la clausura de muchos de los centros de refugiados, entre ellos el de Rostock, como una victoria de sus postulados. Este partido presentó el territorio de Mecklemburgo-Pomerania Occidental como una zona nacional liberada, libre de extranjeros. De las decenas de detenidos durante los disturbios y los ataques racistas en Rostock, solo 3 personas fueron condenadas. Sus penas no superaron los 3 años de prisión. La mayoría de los atentados neonazis de aquellos años quedaron impunes. El auge de estos grupos se contagió a otros países de Europa, también a España. Durante los primeros años de la década de los 90, la violencia de extrema derecha y los crímenes de odio neonazis pusieron sobre la mesa un problema no resuelto. Un mal instalado en Europa, que era todavía más inquietante que persistiera con tal intensidad en Alemania, en la cuna del nazismo, cuando se suponía que había aprendido la lección después del Holocausto. Nada más lejos de la realidad. Ni siquiera los terribles atentados mortales de aquellos primeros años 90, ni los cambios legales que asumían las restricciones en materia de asilo, calmaron a los racistas. El 4 de noviembre de 2011, tras un atraco fallido, Uwe Mundlos y Uwe Bonhardt se quitaron la vida. Eran 2 miembros del grupo terrorista neonazi Clandestinidad Nacional Socialista, la NSU, por sus siglas en alemán. Una tercera integrante, Beate Zschäpe, se entregó a la policía unos días después. Se descubrió entonces que esta organización había cometido al menos 10 asesinatos entre el año 2000 y 2007, todos de ciudadanos de origen griego y turco y un agente de la policía alemana. El grupo también había reivindicado algunos atentados con explosivos y se suponía que los servicios secretos los estaban controlando. Pero algo falló cuando los investigadores fueron incapaces de vincular estos asesinatos con la organización terrorista. Es más, los atribuían a asuntos mafiosos entre migrantes. Durante la investigación parlamentaria quedó en evidencia que el servicio secreto alemán, el BFV, había destruido expedientes relacionados con los implicados y con otros activistas de extrema derecha que usaba como confidentes. Estas revelaciones, además de causar un gran impacto, llevaron al director de la BFV, Heinz Fromm, a dimitir en julio de 2012. El caso de la NSU demostraba que el terrorismo de extrema derecha, el odio racista que era capaz de asesinar, no se había desterrado. Pero este no fue el único episodio reciente, posterior a los pogromos de principios de los años 90, en el que el odio racial se cobraría víctimas mortales. El 2 de junio de 2019, el político democristiano Walter Lübcke, de 65 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza en el jardín de su casa por un neonazi. Lübcke se había destacado por su defensa de los refugiados durante los años anteriores. Con la llegada de personas procedentes de Siria y de otros países en guerra, los movimientos de extrema derecha volvieron a atizar el miedo y el odio, a poner en el punto de mira a los refugiados y a cuestionar de nuevo las políticas de acogida del país. El 9 de octubre del mismo año 2019, Stefan Balliet, un hombre de 27 años, se dirigió a la sinagoga de la ciudad sajona de Halle. Iba armado y con una cámara de vídeo, retransmitiendo en directo. Tras intentar entrar en el templo y no lograrlo, el atacante se dirigió hacia un restaurante kebab de la zona y asesinó a una mujer que pasaba por allí y a un joven de 20 años que estaba dentro del bar. En su huida, Balliet también disparó contra una pareja, hiriéndola de gravedad, antes de ser arrestado.
La policía encontró explosivos en su casa y en su declaración manifestó abiertamente su odio racista como motivación del crimen. 4 meses después del atentado de Halle, un hombre de 47 años, Tobias Radgen, se dirigió armado a 2 locales de la ciudad de Hanau, regentados por personas de origen turco, y allí disparó contra los presentes. Mató a 9 personas y se fue a su casa. Allí asesinó a su madre y luego se suicidó. Tobias era un militante de extrema derecha que en redes sociales manifestaba abiertamente su odio contra las personas migrantes, especialmente contra los musulmanes. Cuando se cumplieron 30 años de los sucesos de Rostock, los actos de conmemoración estuvieron envueltos de advertencias. La violencia de aquella época, ese rastro de terror de la extrema derecha, lamentablemente, está todavía aquí. Se extiende en oleadas por todo el país, alertó el presidente federal Frank-Walter Steinmeier. Hacía años que los servicios secretos estaban alertando de nuevo que el terrorismo de extrema derecha era la principal amenaza para la seguridad. No fueron solo los atentados de la NSU, de Halle o de Hanau, o el asesinato de Lübke. Las operaciones policiales contra grupos neonazis no han cesado desde hace años. En diciembre de 2022, la Fiscalía General Federal arrestó a más de una veintena de integrantes del movimiento de extrema derecha, Ciudadanos del Reich, que planeaban un golpe de Estado. Pretendían organizar un asalto armado al Parlamento, arrestar a los políticos y atacar infraestructuras básicas para generar el caos, mientras sustituían las estructuras estatales por un nuevo gobierno. Entre los arrestados había aristócratas, soldados de élite y políticos de extrema derecha en activo. Hace años que la extrema derecha ya no es un actor marginal y aislado en la política. Ha ido ganando terreno en las elecciones y legitimidad en una parte de la sociedad. Sus ideas racistas y xenófobas han traspasado su nicho habitual. Diferente en la forma, pero igual en el fondo a la de los años 90, la extrema derecha estuvo a punto de ganar las elecciones alemanas en febrero de 2025. El partido Alternativa por Alemania, AfD, consiguió un 20% de los votos, quedando en segundo puesto, detrás de la CDU. Pero el auge de la extrema derecha es ya un fenómeno global. Las consignas como "fuera extranjeros" que gritaban los alemanes contra los refugiados en Rostock mientras incendiaban sus casas se oyen hoy en varios parlamentos. Los argumentos que justificaban aquellos pogromos, los rumores y los prejuicios, son hoy reproducidos a diario por políticos y periodistas, por personajes públicos e influyentes en sus medios de comunicación y redes sociales. Se ha normalizado el odio que llevó hace más de 30 años a miles de personas a aplaudir a los neonazis que prendían fuego a las casas de los refugiados. Igual que en Rostock, en 1993, todos nos sorprendimos ante aquellas imágenes y nos preguntamos si habíamos aprendido algo tras la derrota del nazismo en los años 40. Hoy, ante el avance de la extrema derecha en todo el mundo, heredera de aquellas ideas, nos lo volvemos a preguntar. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast, escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanqueño. Dirección, Eugenio Viñas.